El barroco español del siglo XVII. Comentario de pintura Los borrachos, de Velázquez. Material y técnica utilizados. Es una pintura al óleo sobre lienzo. Dibujo y color. En ella se combinan partes de dibujo muy preciso y bien definido, como la jarra o la botella de vidrio de la parte inferior, con otras en las que prima la mancha de color, como los elementos paisajísticos o las figuras en penumbra de los extremos superior derecho e inferior izquierdo. La gama cromática empleada combina igualmente los colores cálidos y luminosos de los personajes en primer plano con los fríos del paisaje de fondo. De este modo, los primeros se nos acercan y el segundo se distancia, contribuyendo a crear una convincente sensación de profundidad espacial. En este aspecto se trata de una pintura de transición entre la etapa sevillana del artista, de clara primacía del dibujo y colores terrosos, y su etapa madura en la corte, en la que los elementos lineales fueron perdiendo importancia en favor de una pincelada de color más suelta y de tonalidades frías. Representación de la luz. El tratamiento de la luz presenta un acentuado contraste entre luces y sombras, pero sin llegar a los extremos del tenebrismo. La luz es focal, propia del barroco, y procede de la izquierda del cuadro, sin que la fuente pueda identificarse con claridad. Sobreilumina y resalta el grupo central de figuras, en especial la del dios semidesnudo, y acentúa el carácter teatral de la escena. Es asimismo el principal agente de creación de volumen y profundidad, primer plano oscuro, definido por la figura del extremo inferior izquierdo, espacio central iluminado, y fondo de nuevo oscuro. Composición. El esquema compositivo es muy característico del barroco, una gran aspa cuya intersección coincide con la cabeza del soldado arrodillado. Sin embargo, en contra de lo que es habitual en este tipo de esquema, la escena no presenta un movimiento muy acusado. La mitad izquierda, con un tratamiento más clásico, la ocupan la figura del dios, el joven recostado y semidesnudo, y el personaje en penumbra del primer plano, todos ellos coronados de pámpanos. En la mitad derecha, por el contrario, se sitúan 6 individuos vulgares, 2 de los cuales miran al espectador con complicidad. Desde el punto de vista de la relación de los personajes entre sí, la composición es unitaria y cerrada en torno a la figura del dios, y en cuanto a su disposición en el espacio, es una composición en profundidad, ya que se distribuyen en un continuo hacia el fondo. Tratamiento de los motivos y en especial de la figura humana. Tanto las figuras como los demás elementos del cuadro están tratados con gran realismo y detalle, en especial los rostros y los objetos de uso doméstico. Estos últimos destacan por la extraordinaria representación de sus texturas, y solo las 2 figuras en penumbra de los extremos tienen un carácter más abocetado. La imagen del dios, carente por completo de idealización, presenta ciertas similitudes con el Baco de Caravaggio, aunque sin su ambigüedad. Pero los que establecen una relación más directa de esta pintura con la corriente naturalista del barroco son los borrachos de la mitad derecha, tipos populares que nos recuerdan a los pícaros y mendigos que poblaban las calles de Madrid o Sevilla. Representación del espacio tridimensional. La escena transcurre en un lugar abierto en el que no existen elementos arquitectónicos o de otro tipo que mediante líneas de fuga sugieran la tercera dimensión. Sin embargo, esta se insinúa a través de 2 recursos: el ramaje del ángulo superior izquierdo, que define un primer plano en contraposición a los elementos paisajísticos del fondo, y la distribución de las luces y las sombras, que delimitan diferentes zonas en profundidad, como ya se señaló anteriormente a propósito de la representación de la luz. Tema y significado. El cuadro representa a Baco, dios del vino en la mitología romana, sentado sobre un tonel y coronando a quien por su indumentaria parece un soldado, en presencia de 5 tipos populares a su izquierda y de otros 2 de difícil caracterización a su derecha. El tema recibe un tratamiento naturalista de influencia caravaggiesca,
muy distante del clasicismo con que normalmente se abordaban los asuntos mitológicos en la pintura italiana o francesa contemporánea. Hay un detalle que resulta al menos curioso. Entre los borrachos de la derecha, 3 están en fila y adoptan posiciones y actitudes habituales en la representación del tema de la adoración de los Reyes Magos, mientras otros 2 nos miran de frente con picardía y cierto aire de complicidad cómica, según la práctica barroca de implicar al espectador en el asunto del cuadro. Sin embargo, el significado profundo o la intención última de esta pintura, como suele ocurrir en gran parte de la obra de Velázquez, resultan difíciles de descifrar y existen casi tantas interpretaciones como historiadores se han dedicado a su estudio. Saber a ciencia cierta lo que pretendía transmitir el pintor es tarea imposible, sobre todo porque no dejó testimonios al respecto. Por consiguiente, solo cabe hacer conjeturas. ¿Se trata de una sacralización de lo vulgar? ¿O de una ridiculización satírica de lo pagano? ¿O tal vez es simplemente la representación de una escena de género, sirviéndose para ello de un tema clásico como pretexto? Incluso se ha sugerido que el tema se lo inspiró Rubens cuando en su visita a España le narró la mascarada que sobre Baco se celebró en Bruselas en presencia de los gobernadores de los Países Bajos. Clasificación y contexto histórico-social. Este cuadro, conocido como Los borrachos o El triunfo de Baco, es uno de los mejores exponentes de la pintura barroca española de la corriente naturalista, caracterizada por la presencia de personajes humildes y populares como protagonistas de la historia representada. Su autor, Diego de Silva Velázquez, lo pintó en Madrid en una fecha desconocida, probablemente poco antes de su primer viaje a Italia en 1629, ya que en este año existe constancia de que el rey, Felipe IV, a quien iba destinada la obra, dio la orden de pago. Desde un punto de vista formal, es una pintura característica de sus primeros años madrileños, en los que aún mantiene rasgos de su etapa inicial sevillana: dibujo preciso, colores terrosos y acentuado claro-oscuro. Pero empieza ya a evolucionar hacia lo que sería su estilo maduro. En efecto, a raíz del estudio de los pintores venecianos del siglo XVI, cuyas obras eran numerosas en las colecciones reales, y del contacto con Rubens, que viajó a España en 1628, su pintura se fue haciendo más luminosa, su gama cromática se enriqueció con nuevas tonalidades frías y la mancha de color imprecisa fue reemplazando al dibujo detallado. Pero donde se aprecia una notable mejora del estilo de Velázquez es en la agrupación de los personajes, que en esta obra se relacionan entre sí con naturalidad y soltura, dejando atrás definitivamente la incomunicación y las actitudes forzadas de algunas de las pinturas más significativas de su etapa inicial, como El aguador de Sevilla o La vieja friendo huevos. Por último, conviene destacar que la pintura mitológica fue muy inusual en el barroco español, frente al predominio absoluto de la temática religiosa. Sin embargo, Velázquez, como pintor de corte desde 1623, gozó de una privilegiada posición que le permitió cultivar este género. Los borrachos fue así el primero de una serie no muy numerosa, pero sí importante, por su calidad artística y por el peculiar tratamiento desmitificador que dio a sus personajes.